Señor presidente. Lo primero que me parece que independientemente de que nos vamos a centralizar el debate con respecto al informe de la auditoría, y lo que hay que dejar absolutamente claro que el informe de la auditoría debe tener como criterio fundamentalmente rectificar aquellas cosas que realmente se están haciendo mal. Y yo lo escuchaba a un senador decir que a partir del informe de la auditoría las cosas se rectificaron, y es todo lo contrario. Se profundizó un sistema que fue absolutamente pergeñado, consciente o inconscientemente, desde el mismo momento que el oficialismo, que el kirchnerismo asume el gobierno en el 2003. Y me parece que hay que contextualizar de por qué ocurren las cosas. ¿Por qué, si existen fondos que vienen de los aportes patronales, de los trabajadores, de los monotributistas, que la AFIP lo transfiere a la seguridad social, a la obra social, y que un porcentaje de eso va a componer el Fondo de Redistribución Solidaria, que tiene por objeto lisa y llanamente generar un sistema de prestación de igualdad, generar un fondo que va a atender las enfermedades denominadas catastróficas o de baja incidencia y alto costo, que tiende a generar un sistema de igualdad, de prestación. ¿Y por qué se generan? ¿Por qué ocurre estos hechos escandalosos que están hoy en la justicia? ¿Por qué el informe de la Auditoría General de la Nación es un informe absolutamente negativo? Y es un corte que se podría haber dado en el año 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008, y que a medida que va transcurriendo el tiempo, los informes van a ser más escandalosos, porque el gobierno, contrariamente a rectificar este desmanejo de recursos de todos los trabajadores, de los aportes de los trabajadores a la seguridad social, ha profundizado un sistema que genera corrupción. Y que después tenemos hechos como lo del triple crimen, o el hecho de la bancaria, o la mega causa de la mafia de los medicamentos, o las detenciones de la burocracia progresista sindical en departamentos que valen 2 millones de dólares. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando asume este gobierno, crea lo que se denomina la subrogancia a través de un decreto del Ministerio de Salud, cuando Ginés González era el ministro de Salud. Anteriormente, ¿cómo funcionaba el sistema? Un paciente que estaba con enfermedades de baja incidencia y de alto costo, con enfermedades crónicas, con enfermedades graves, concurría a la obra social compraba al laboratorio, a la droguería, y después le facturaba al APE. Este gobierno genera lo que se denomina subrogancia. ¿Qué es la subrogancia? La exclusividad. La exclusividad donde directamente la obra social tiene subrogancia con una droguería, en el caso, por ejemplo, la droguería San Javier, o la droguería urbana, que tiene exclusividad con el gremio de camioneros, que son las que están judicializadas y denunciadas en la justicia. Entonces, obviamente, genera una relación directa donde aparecen los troqueles truchos, la sobrefacturación, los pacientes truchos, las carpetas truchas de prestaciones que nunca se dan, y se genera todo un esquema que lleva a que la culminación de ese esquema haya sido, lamentablemente, esta mega causa de los medicamentos que involucra a la dirigencia sindical. Entonces, me parece que tenemos que refrescar la memoria. Hay un informe pedido justamente por este gobierno a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencia Económica, en el año 2009, donde, mire, fíjese la cifra, del monto subsidiado del 100%, monto rendido el 40%, monto adeudado el 59,30% en el año 2009, informe pedido en ese momento por la Superintendencia de Servicios de Salud, que estaba a cargo del doctor Rinaldi. Cuando se habla de que se han modificado y cuando se le pide informe a las obras sociales, ¿sabe a qué mail tienen que mandar el informe? Al mail de Capacciolo. Ni siquiera se modificó en la página. Una persona que tengo entendido está procesada o está detenida justamente por la causa a la que uno hacía referencia. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo que cuando uno ve que hay reclamos del Fondo de Redistribución Solidaria, donde por ahí Moyano plantea que son 9.000 millones de pesos el acumulado, otros dicen 7.000, el informe que yo he logrado
chequear a través de mis asesores, ronda los 6.500 millones de pesos acumulados. Y ahí hay una primera reflexión. Y ese excedente del Fondo de Redistribución Solidaria viene desde el 2006 a la fecha. Esos 6.500 millones de pesos, yo pediría un cuarto intermedio y que algún miembro del oficialismo, por favor, me diga dónde están esos fondos, en qué cuenta, cuál es el número de cuenta. ¿Están en el ámbito del Ministerio de Salud? ¿Están en el ámbito de la AFIP? ¿En el ANSES? Porque off the record con algunos funcionarios que uno pudo hablar, la verdad que nadie me supo decir a dónde están los fondos de redistribución solidaria, el excedente de estos fondos, que son más de 6.500 millones de pesos, que son del aporte de los trabajadores, que tienen que redundar en beneficio de la salud pública de los trabajadores. Entonces, la primera reflexión es que hay, o podríamos bajarle el aporte del 10 o el 15% a los trabajadores para que tengan un mayor ingreso salarial, porque esos 6.500 millones de pesos no hacen falta, porque el sistema funciona bien, o evidentemente estamos generando subprestación. Le estamos llevando a la salud pública, al subsector público, que se haga cargo de la salud de los beneficiarios de las obras sociales nacionales. Entonces, esa es una primera pregunta que no tiene respuesta. Cuando vemos la pelea que Moyano le plantea a la presidenta, que le dé los fondos, daría la impresión que estaríamos viendo titanes en el ring, que es una pelea que parece que pelean, pero que en realidad no pelean. Parece que se pegan, pero no se pegan, porque Moyano sigue manejando el APE. Acá tengo las declaraciones juradas, señor presidente, del señor Barois Abel Sergio, vinculado a una familiar de Moyano, a la hija de Moyano, que es, digamos, que representa al sindicato, jurídicamente representa al sindicato y a la obra social de camioneros, pero que aparte tiene la función en el APE de evaluar la legalidad de los actos jurídicos del APE. Es decir, quien representa jurídicamente a una obra social que solicita reintegro del APE es el representante jurídico también del APE. Entonces dice, Mansur ganó la pulseada. La verdad que no ganó ninguna pulseada. Han puesto una persona ahí, pero en realidad quien maneja los actos jurídicos es una persona vinculada a Moyano y la otra persona que es encargada de todo el área informática del APE, ¿saben quién es? Azorey Cristian, hijo del tesorero asesinado de la Federación de Camioneros, y su padre, el padre de Azorey, que es el encargado de todo el sistema informático del APE, es socio de las empresas familiares del Moyano Group. Entonces, bueno, esta documentación acredita que Moyano sigue teniendo absolutamente influencia sobre los fondos y sobre los destinos del APE. ¿Cuál es la función del APE? Asegurar a los beneficiarios del sistema de seguro de salud acceso a las prestaciones de alto impacto económico, administrando en forma equitativa y justa los fondos provenientes del aporte solidario de las obras sociales. Financiar la cobertura de prestaciones de alto impacto. Es responsabilidad del organismo realizar controles sobre la documentación aportada por los agentes de seguro de salud previo al pago de reintegro. De la misma manera que en el caso de los subsidios, una vez entregado el monto acordado para cubrir la prestación médica, se verifica si el gasto rendido por el agente del seguro de salud se corresponde con el subsidio otorgado. Mediante esta función, el control del APE completa sus objetivos institucionales. Obviamente, nada de esto ocurre. Nada de esto ocurre, porque hay un manejo absolutamente discrecional de los fondos del APE. Y este gobierno, cuando se fue Ocaña, redistribuyó inmediatamente después que se fue la ministra 133 millones de pesos. Hubo otro decreto en el 2011, 250 millones de pesos, sin ningún tipo de criterio. Cuando uno analiza la manera en la que se distribuyen estos fondos, realmente es escandaloso. Entonces, el informe de auditoría del 2007 tiene que tener, señor presidente, para este Senado de la Nación, un sistema de rectificar que algo está funcionando mal. Si existe la posibilidad que se destinen fondos a pagar carpetas truchas, a que se juegue con la salud pública de los afiliados a las obras sociales nacionales, que se le dé medicamentos truchos, placebo, que se presenten carpetas para financiar, en muchos casos,
el enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes sindicales, me parece que algo está funcionando mal. Tal cual sigue hoy este sistema, debería el gobierno nacional tomar absolutamente otro sistema, tal vez similar al que utiliza el PAMI. Entonces, como consecuencia de ello, llegamos a esta instancia donde uno escucha, ya la verdad, algunos pasquines del gobierno que hablan, que propician las leyes de la medicina prepaga, que Moyano quiere sacar del sistema a quienes no están en el sistema. 2,5 millones de afiliados de la Seguridad Social son de las empresas prepagas transferidas por las obras sociales sindicales. Acá se ha dicho en este cuerpo el año pasado, cuando aprobamos esa ley, de qué manera se componen los afiliados de la empresa de medicina prepaga, que en algunos casos también usufructan de estos fondos. Entonces acá hay preguntas que no tienen respuesta, señor presidente. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Salud de esta gestión de gobierno? ¿Cuál es la responsabilidad de la superintendencia? ¿Cuál es la responsabilidad del APE, de las autoridades del APE en todo este tiempo? Daría la impresión que esto es un tema meramente judicial porque hubo una funcionaria que denunció y que curiosamente se tuvo que ir. Parecería ser que en la Argentina el mensaje para un funcionario que trata de romper los negocios y las corporaciones que muchas veces tienen transversalmente, atraviesan a todos los partidos políticos e inclusive se defiende interés y no el interés legítimo de la gente a gozar de una buena salud, esa funcionaria se le echó. Y contrariamente a rectificarse, se continuó con este sistema de distribución discrecional. Entonces acá lo que el oficialismo debería responder es a dónde están los fondos que reclama el sindicalismo argentino. O esos fondos hay que redistribuirlos entre los trabajadores o hay que modificar el sistema. Porque si hay 6.500 millones de pesos afectados a la salud pública de los afiliados a las obras sociales sindicales, que nadie sabe dónde están, evidentemente, o esos fondos no se necesitan o están siendo destinados para otros fines. Y es nuestra responsabilidad, a través de un informe de la auditoría que tiene severos impedimentos. Tengo el informe de la Auditoría General de la Nación donde el APE le niega la información. No se puede auditar los informes de los años subsiguientes porque se niega la información. Entonces no estamos hablando de un tema menor. Independientemente de la pertenencia política, quienes ocupamos una banca acá, debemos dar una respuesta. No puede ser solamente la justicia la que se encargue de este desmanejo y de estos hechos escandalosos, que involucra, repito, a la salud pública de un número importante de ciudadanos argentinos que aportan de su bolsillo para que se le dé salud pública, no para que estos fondos se desvíen para hacer negocio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador.